Bueno, comencemos formalmente. La semana pasada, en nuestra última clase, en la clase del viernes, estuvimos hablando ya de manera más específica sobre los procesos internos que se aplican dentro de una lengua para formar nuevas palabras. Y bueno, revisamos algunos que para ustedes son muy familiares, todos los que forman parte del ámbito que es conocido como afijación, que esencialmente consiste en la adición de un afijo a una raíz o a alguna palabra que ya ha sido, que ya ha sufrido algún otro proceso. Esencialmente consiste entonces en la adición de afijos. Eh, y como este tipo de afijación va a dejar fuera toda la morfología flexiva, es decir, toda aquella que tiene que ver con un cambio en categorías gramaticales y no exactamente léxicas, es decir, no crea nuevas palabras, sino que más bien modifica algunas nociones que son propias de una categoría, tales como el género y el número en el sustantivo, o el tiempo, la persona en el verbo. Entonces, esas las vamos a dejar fuera, que forman parte de la morfología flexiva, como ustedes recordarán, y vamos a trabajar solamente con los afijos que sirven para crear nuevo léxico, para crear nuevas palabras, lo que se conocía entonces como morfología derivativa. A este proceso de formación de palabras, conocido como afijación, también entonces se le conoce habitualmente como derivación. Son sinónimos, la afijación y la derivación. Y veíamos, y esto como a modo de breve repaso, en esta clase que la fijación o derivación tenía tres procesos esenciales, dependiendo del tipo de afijo, ¿no?, que se adjuntara a la base o a la palabra ya previamente evolucionada. Podíamos tener casos de sufijación, en lo que se añadía un sufijo, casos de prefijación, cuando se añade un prefijo, y casos de circunfijación, cuando se añade un circunfijo. En realidad no hay mucho misterio al respecto. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Sufijación, podríamos tener casos como, no sé, por ejemplo, de estacionar, le añadimos el sufijo miento para indicar el lugar donde algo ocurre a este verbo, y de esa manera cambiamos el verbo cambiamos la categoría de la palabra, que anteriormente era un verbo, estacionar, o un infinitivo, para ser más preciso en este caso, y lo transformamos en un sustantivo, ¿no? Y por lo tanto puede cumplir luego diferentes funciones sintácticas por supuesto referirse a diferentes cosas. Estacionar o estacioné, estacionamos, refiere a un evento, a una acción que ocurre en el mundo, mientras que un estacionamiento trata de un lugar, ¿no? O más bien un objeto. Ahí tenemos entonces un ejemplo de un caso de sufijación. Otro, podemos tener un libro que refiere a un cierto tipo de objeto, y si a esa raíz le agregamos el sufijo ero, nos da la palabra librero, que refiere a otro tipo de entidad, ¿no? Ya sea el lugar donde se colocan los libros o la persona que trabaja con los libros, ya sea vendiéndolos, ¿no?, recogiéndolos, algo parecido. Constanza nos hace una pregunta interesante. ¿Qué pasa con los interfijos? Una buena pregunta, ¿por qué si en algún momento tratamos los interfijos, pero estábamos viendo la morfología, por qué en este caso no incluir los interfijos en los casos como de sufijación, prefijación, circunfijación? ¿A alguien se le ocurre? Puede ser porque forman parte de la sufijación o la prefijación, como para que suene mejor la palabra. Recuérdanos, Antonia, gracias por el aporte. Recuérdanos un caso de interfijación o de interfijo que recuerdes, para revisarlo justamente como dices. ¿Recuerdas alguno? Mm, la O verdad no se puedes me buscarlo ocurre. también. Puedes buscarlo si quieres en tus apuntes. ¿Sí? Estoy buscando, pero Muy no. bien. Bueno, yo les voy a proponer uno nuevo, que no hemos visto antes.
Eh, Fíjense, típicamente se considera que el sufijo ano, ana, significa para indicar, digo, se utiliza para indicar algo relacionado con. Por ejemplo, si tenemos, no sé, comida de Perú, por poner cualquier caso, decimos que es comida peruana, ¿cierto? O una persona que viene de Perú, sí, podemos decir que es un peruano, ¿no? Bien, entonces ano, ano habitualmente se utiliza para indicar algo relacionado con lo que aparece en la base, ¿no? En la raíz. Lo mismo, por ejemplo, en religiones, por ejemplo, las personas que siguen las enseñanzas de Cristo son llamados, aquí también hay una cierta modificación en la base, cristianos, ¿cierto? O cristiana. ¿Bien? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Todo claro? Entonces, estamos de acuerdo en que ano, ana, ya que ahí hay un cambio flexivo, así que no nos vamos a ocupar de él, significa esencialmente algo relacionado con lo que está en la base. ¿Cómo se llama? Siguiendo esta misma lógica de los seguidores de Cristo, ¿no? ¿Cómo se llama a las personas que siguen los preceptos de Mahoma? Se les llama musulmanes, ¿no? Pero aparte de eso, algo relacionado con Mahoma. ¿Conocen una palabra para hablar de los que siguen la religión de Mahoma? No, mahomista, puede que sí, pero no la he escuchado. ¿No? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, habitualmente a esas personas se les conoce como mahometanos. Bueno, islámicos también, ¿no? Pero estamos hablando de una palabra que tenga que ver con la base Mahoma, ¿no? Sí, suena raro, ¿no? Pero bueno, es bien habitual. De hecho, o sea, por si no me creen, vamos a buscar Mahometa, ¿no? Bueno, aquí está, ¿no? Para quienes no me creían, mahometano, mahometana, del profeta árabe Mahoma relacionado con él. Bueno, y hay un montón, por supuesto, de entradas. 132.000 por una pequeña búsqueda en Google. Así que ya han incorporado una nueva palabra a su léxico, mahometano. ¿Bien? Bueno, lo interesante de mahometano es que acá hay a diferencia de lo que pasaba con cristiano, ¿no? O lo que pasaba recién con peruano, ¿cierto? La base que se debió haber creado, perdón, la palabra que se debió haber creado, digamos, si hubiéramos seguido exactamente la misma forma que en la formación de peruano y cristiano, debió haber sido algo así como mahomano, ¿no? Porque ahí habríamos tenido la base Mahoma, ¿cierto? Más la adición del sufijo ano, igual que en los casos peruano, cristiano, etc. O quizás, en el mejor de los casos, mahomiano, igual que en cristiano, con una leve alomorfía en la base, ¿no? Sin embargo, mahomano no existe, ¿cierto? No es una palabra usual, sino que la palabra que se creó en su lugar fue mahometano. Entonces, la palabra que sí existe voy a ponerle aquí al ladito, pero sin el asterisco, recuerden que el asterisco indica que una palabra no está atestiguada, fue mahometano. Y mahometano está formada por, obviamente, la voy a poner también acá, la base o la raíz mahom, perdón, el sufijo ano, y entre medio un interfijo et. ¿Bien? Ahí tenemos entonces un nuevo caso de interfijación. ¿Bien? Ahora entonces, revisando, aquí entonces, en este caso en particular, et constituye un interfijo. ¿Por qué creen ustedes entonces, tomando en cuenta este ejemplo, y otros ustedes quisieran ponerlo, que no ha incluido la interfijación como un proceso de formación de palabras? Camila, Hola, profe. cuéntenos. Hola, hola, cuéntenos. ¿Qué opina? Es que el ed no le está agregando nada a la palabra, no le está como añadiendo un significado, no se está creando un significado nuevo. En Es más efecto. bien un interfijo. Dora, esa es la respuesta, ¿cierto? Como dice Ignacia, como dice Constanza, es como un condimento, ¿no? No tiene significado, solo significante.
Eso lo habíamos, ¿se acuerdan? Lo habíamos comentado en un momento. Es un fenómeno solamente significante, solamente está ahí para hacer, como dicen ustedes muy bien, más agradable la pronunciación de una palabra, de acuerdo con el juicio estético de las personas que la empezaron a usar. Y por lo tanto, como no aporta un significado propio, no forma nueva palabra, no forma nuevo léxico. Se trata solamente entonces de un fenómeno del significante, y para formar nuevas palabras necesitamos de nuevos significados. Eso. Ignacia ahí con la opinión de que es como un condimento está muy bien. Esa es la analogía, esa es la metáfora. Súper. Entonces no vamos a considerar la interfijación porque no es un fenómeno que involucra el significado en estricto rigor. Súper. Entonces estábamos con la sufijación, por ejemplo, estacionar, estacionamiento, libro, librero. La prefijación, esencialmente se añade un prefijo, ¿no? Por ejemplo, no sé, uno de los ejemplos de la prueba, de marino, ¿cierto? Es decir, algo relacionado con el mar. Submarino, que es el vehículo que va bajo el mar, ¿no? O algo que ocurre bajo el mar, ¿no? Sub, en este caso, añade la idea de bajo. Y la circunfijación, finalmente, consiste, ya lo decíamos el otro día, en la adición de un afijo que abraza a la raíz o al elemento anterior para dar un nuevo significado. Por ejemplo, de terror, le añadimos la A al inicio, mantenemos terror, y finalmente izar, y nos da aterrorizar, es decir, causar que otro sienta terror. Y ahí tendríamos entonces un caso de circunfijación. Esos son los procesos típicos en los que consiste la derivación. ¿Bien? ¿Claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Genial. Vamos a estudiar ahora en esta clase en particular el caso de la sufijación o la derivación, que de entre todos estos procesos es el más común, el más frecuente en el español. De hecho, decíamos el otro día que la derivación en general como proceso es altamente productiva. ¿Qué significaba eso? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué significa esto de la productividad? Que Que se usa para... A ver, Antonia. Hola, Antonia, a ver. que se refería a que se usaba como reiteradas veces, que era muy frecuente. Muy bien, exacto. Súper, súper, súper. Productivo en morfología se usa habitualmente para referirse a un proceso que, primero, es muy usado y que además puede aplicarse muchas veces para generar muchas palabras nuevas. Por ejemplo, hablábamos ese día de la instagramabilidad, ¿se acuerdan? Ser instagramiable, tener instagramabilidad, adquirir instagramabilización, el caso de Constantinopla, etc. Hablábamos también de casos como los tatarabuelos, ¿no? Tatarabuelo, en que íbamos agregando tatara, etcétera. Bueno, etcétera. Todo eso nos muestra que la derivación en general es muy productiva. Sin embargo, dentro de todos los procesos de la derivación, la sufijación es el más productivo. De hecho, salvo casos como tatarabuelo, por ejemplo, o algunos otros que son muy específicos, como por ejemplo algunos morfemas que sirven para indicar intensidad. Por ejemplo, si algo es bueno, puedo yo indicar después que es re bueno, luego agregarle que es requete bueno, luego indicar que es requete contra bueno, ¿cierto? Cosas así, salvo ese tipo de formas que están, bueno, que son específicas, ¿no? Que están muy ligadas a este tipo de apreciaciones. Es raro que uno aplique más de un prefijo a una palabra. No es imposible, por supuesto, se puede hacer, pero no es lo más habitual. Es un caso curioso, ¿no? No es habitual encontrarse con palabras que contengan más de un prefijo. Sin embargo, es completamente habitual, de hecho, muy, muy, muy usual, encontrarse con palabras que tengan más de un sufijo. Por ejemplo, este mismo caso de estacionar que tenemos acá, sin haberlo querido, podemos ver que este ar ya es un sufijo con respecto a
probablemente una palabra previa, que es estación. Voy a ponerla ahí sin acento para que me sirva luego como base para el cambio, para la derivación. Pero estación ya es en sí una palabra que existe en el español, de la cual probablemente se crea el verbo, en este caso representado por el infinitivo estacionar, que es probablemente hacer algo en relación con una estación, por ejemplo, situarse en una estación. Y luego, a partir de estacionar, se crea estacionamiento, ¿no? Entonces, sin siquiera haberlo mirado mucho, claro que es muy fácil encontrarse con palabras que ya estén sufijadas anteriormente. A eso nos referíamos con que la derivación sobre todo es muy, muy, muy productiva. Bueno, algunas cuestiones sobre la derivación. Hay que tener en cuenta que cuando uno sufija una palabra ya existente, pueden ocurrir dos cosas. Por ejemplo, en el caso de estacionar a estacionamiento, este ejemplo que teníamos acá, hay un cambio en la categoría gramatical de la palabra resultante. Estacionar, la palabra de la que vamos a formar la otra, es un infinitivo, o si ustedes quieren más ampliamente, un representante de un verbo, de que podríamos ahí incluir con estacionar, estacioné, estacionaste, estacionamos, que es parte de la morfología flexiva de la misma forma. Y en cambio, al agregarle miento, la palabra resultante deja de ser un infinitivo o un verbo y pasa a ser un sustantivo. Y por lo tanto tiene diferentes compatibilidades sintácticas, ¿no? Por ejemplo, estacioné, yo no puedo combinarla con un artículo. No puedo decir el estacioné, sí, pero sí puedo hablar del estacionamiento. Y de la misma manera, estacioné yo puedo relacionarlo con estacioné bien, con un adverbio, estacioné mal, estacioné tarde, pero estacionamiento no puedo combinarlo con esas palabras. Estacionamiento bien, estacionamiento mal, estacionamiento tarde son secuencias agramaticales, ¿no? Lo que nos muestra entonces que estacionar y estacionamiento son palabras de diferentes categorías gramaticales. Cuando ocurre esto, cuando hay un cambio en la categoría gramatical de la palabra, producto de la adición de un afijo, vamos a hablar de una derivación heterogénea. ¿Bien? Una derivación heterogénea, entonces, ocurre siempre que, con la adición de un afijo, la palabra cambia la categoría gramatical que tenía antes a una distinta. Un ejemplo de nuevo, estacionar, estacionamiento. Otro ejemplo. Si tenemos la palabra frágil, podemos crear a partir de ella una palabra como fragilidad. Y frágil y fragilidad pertenecen a categorías gramaticales distintas. ¿Cómo sé esto? ¿Cómo podrían comprobar, esto es materia del semestre pasado, cómo podrían comprobar ustedes que frágil y fragilidad son de categorías gramaticales diferentes? ¿Alguien se le ocurre? Vamos, vamos, yo sé que puede. Más fácil, Ludvika, te voy a elegir a ti. Ludvika, ¿estás por ahí? Sí, dígame que sí. Sí, sí, pero no me acuerdo de nada. No se preocupe, no la voy a hacer sufrir, pero dígame que sí con ánimo. Sí. Sí, Qué rico. Ya. Crea una frase, oración, cláusula, lo que quieras, con la palabra frágil. En que esté la palabra frágil, nada más. mi gato es muy frágil. Mi gato es muy frágil. Perfecto. Muy bien, porque los gatos habitualmente son rudos, ¿no? El gato en particular hay que tratarlo con cuidado porque es muy frágil, ¿cierto? Sí, correcto. Súper. Ahora crea una oración, cláusula, frase, la que quieras, que tenga la palabra fragilidad. ¿Cuál quieres? Mm, Ya sea relacionada con la anterior o no, da lo mismo.
Fragilidad. Ay, no se me ocurre nada. ¿Alguien nos ayuda con fragilidad? Ayuda. Ayuda por el chat. Fragilidad. ¿Conocen la palabra fragilidad, cierto? Sí, ¿O no la Sí. usamos nunca? sí, la usamos. Ay, muy bien. Em, De hecho, usualmente se dice de los millennials que son la generación frágil, ¿no? La generación de cristal. ¿Has oído esa frase? Se me ocurre una. A ver. Mi hermano carece de fragilidad. Mi hermano carece de fragilidad. Con lo que quiere decir que es un bruto. Exacto. Oiga, recuerde que esto se difunde luego por internet. No importa, no tengo hermanos. Ah, ya. Muy bien. Muy bien. Más creativa todavía. Súper. Aquí entonces tenemos la palabra frágil y la palabra frágil. Muchas gracias, mi querida Lupita. De nada. Fíjense que acá, ¿cómo podemos probar que se trata de palabras de diferentes categorías gramaticales? Lo podemos probar viendo que tienen comportamientos sintácticos diferentes. Si yo trato de intercambiar las palabras y pongo aquí, mi gato es muy fragilidad, nos vamos a dar cuenta que la oración resultante, la cláusula resultante, es agramatical, ¿cierto? Mi gato es muy fragilidad, no funciona, no se puede usar. Y de la misma manera, mi hermano carece de frágil, es también agramatical. Es decir, sus compatibilidades sintácticas son distintas, porque justamente pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Para que esto sea entonces gramatical, tiene que ser mi gato es muy frágil, no puede reemplazarse por fragilidad, a pesar de que sean palabras que están léxicamente relacionadas y tienen entonces significados parecidos. Y lo mismo yo no puedo decir mi hermano carece de fragilidad, sino que, digo, de frágil, disculpen, eso es lo que no puedo decir, sino que tengo que decir mi hermano carece de fragilidad. Bien, eso. Eso es lo que significa entonces que frágil y fragilidad pertenezcan a categorías gramaticales distintas y, y el proceso que ocurre entonces al derivar una de otra, o al, para ser más preciso, al añadir un sufijo para formar una palabra a partir de la otra, es una derivación heterogénea. Cambia la categoría gramatical de la. ¿Bien? ¿Se les ocurre algún otro caso de derivación heterogénea a ustedes? Denmelo. Mira, Ludwika ya puso uno en el chat. Maravilloso. ¿Por qué digo yo que la palabra maravilloso es una palabra formada por derivación heterogénea? Claro, súper bien, Ignacio, ¿cierto? Porque viene de la palabra maravilla. Claro, que es un sustantivo, exacto. Y maravilloso, voy a ponerlo ahí con el sufijo, es un adjetivo, exactamente, ¿cierto? No lo vamos a probar ahora, pero la prueba sería la misma que hicimos con frágil y fragilidad. Tienen compatibilidades sintácticas distintas. Así que también estamos ahí en un caso de derivación heterogénea. Súper. Bueno, no hay mucho más que decir. Pero este es un... Gracias, Lupita. Este es un caso muy habitual, ¿no? En que la adición de un sufijo entonces cambia la categoría gramatical de la base anterior o de la palabra de donde venía. Eso pasa muy habitualmente. También, por supuesto, también puede pasar que cuando nosotros añadimos un sufijo, no haya un cambio en la categoría gramatical. Eso también es muy habitual. Y en ese caso vamos a hablar de una derivación, ya lo adivinaron ustedes, homogénea. Entonces, cuando tenemos un caso en que la derivación no cambia la categoría gramatical de la palabra de la que viene, entonces hablamos de una derivación homogénea. Oye, qué bonito lo que puso Ludwika, eso es maravilloso, me gustó eso. Vamos a hablar de esa en un ratito más, ¿ok? Recuérdenlo, Ludwika. Por ejemplo, en la derivación homogénea, es decir, cuando no hay cambios en la categoría gramatical de la palabra antigua y la palabra nueva, eh, pueden pasar dos cosas también. Por ejemplo, puede ser un caso como de puerta a portazo, ¿no? En que añadimos el sufijo azo, implica también, por supuesto, un cambio alomórfico en la raíz, pero eso es más bien formal, no implica significado.
Por supuesto, se designan realidades distintas. Una puerta y un portazo son cosas distintas, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que designan realidades distintas, tanto puerta como portazo son ambos sustantivos. De hecho, podemos hablar de una puerta y podemos hablar de un portazo. Podemos hablar de esa puerta y de ese portazo. Tienen las mismas compatibilidades sintácticas. A pesar de que puerta indica un objeto, mientras que portazo hace referencia al nombre de un evento, ¿no? Son cosas distintas, por supuesto. Sin embargo, al ser ambos sustantivos, tanto puerta como portazo, hablamos de una derivación homogénea, porque no hay cambio en la categoría gramatical de la base. Un ejemplo parecido lo dábamos arriba, ¿no? Cuando hablábamos de la derivación entre libro y librero. Un libro y un librero son objetos distintos. Un libro, ¿cierto? Un conjunto de páginas con un empastado de donde leemos, y un librero es donde colocamos los libros, por lo menos en uno de sus significados. Ambos son objetos en este caso, sin embargo, a pesar de ser objetos distintos y tener entonces significados diferentes, ambos son sustantivos. Entonces corresponden a la misma categoría gramatical tanto antes como después de la adición del sufijo. Por lo tanto, hablamos también ahí de una derivación homogénea. ¿Bien? En estos casos, entonces, tanto en el caso del cambio de puerta a portazo o de libro a librero, tenemos dos ejemplos en los que la realidad que estamos designando, el objeto en el mundo, digamos, del que estamos hablando, es distinto antes que después de la derivación. Una puerta es distinto de un portazo y un libro es distinto de un librero. También puede darse que el cambio en la realidad de la que estamos hablando no sea exactamente un cambio tan objetivo, no sea un cambio tan apreciable, sino que pueden designar más o menos el mismo tipo de realidad. Por ejemplo, si yo hablo de una casa y derivo esa casa, y la derivo el sufijo ita, ¿cierto? Una casa y una casita pueden de hecho ser palabras que yo use para designar la misma cosa. ¿Cierto? Una persona un día puede decir, estoy cansado, me voy a mi casa, y el otro día decir, estoy cansado, me voy a mi casita, y sin embargo la casa puede ser exactamente la misma en las dos, en las dos ocasiones, ¿no? No necesariamente me cambié de casa a una más chica, ¿no? Se me puede estar refiriéndome exactamente a lo mismo. Entonces acá, el cambio de casa a casita implica un cierto cambio del que vamos a hablar en un momento, pero el objeto en esencia sigue siendo el mismo, ¿no? Algo parecido pasa cuando alguien está pálido, o no exactamente pálido, pero paliducho, por ejemplo, en que el tipo de realidad del que estamos hablando, ¿cierto? En este caso, la coloración de la piel de una persona, es más o menos el mismo. También aquí, entonces, hay una derivación homogénea en que no hay un cambio de la realidad que estamos designando, ¿no? Sino que la alteración es un poco más sutil. Pero en todos los casos de lo que estamos hablando aquí, hay cambio, perdón, no hay cambio en la categoría gramatical y por lo tanto todos se consideran casos de derivación homogénea. ¿Bien? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, súper. Bueno, una cuestión interesante con respecto a esto es que existen sufijos que están, podríamos decir, especializados en formar categorías gramaticales, digo, en formar palabras de una nueva categoría gramatical. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un sufijo como sion típicamente lo que hace es tomar verbos o raíces verbales o bases que son verbales o infinitivos y transformarlos en sustantivos. Por ejemplo, si tenemos por ejemplo, transformar, el infinitivo transformar o cualquiera de sus formas verbales, transformé, transformamos, etc. Y le agrego el sufijo sion, me queda un sustantivo, transformación.
Otro ejemplo, por cualquiera que se me viene a la mente ahora. Si tenemos el infinitivo venerar, o cualquiera de los verbos relacionados, venero, veneramos, veneré, etc., y le agrego el sufijo son, me queda la palabra veneración, que también es un sustantivo, ¿no? Lo podemos comprobar fácilmente hablando de la transformación, la veneración, cuestión que no se puede hacer con la transformé, o la transformar, la venerar, ¿cierto? Al menos no como artículo. Una última, ¿se le ocurre a alguno de ustedes? ¿Algún caso en que sion se use sobre una base verbal para crear un sustantivo? Sabía que iba a aparecer un ejemplo como ese, el de Ludwika, ¿no? Bueno, claro. Vamos a poner primero el de Constanza y luego vamos a ir al de Ludwika. Por ejemplo, confirmar, ¿cierto? Que en efecto habla de un evento. Y confirmación, que es el nombre de ese evento, ¿no? Un sustantivo. Y hablamos ahí de la confirmación, mi confirmación, etc. Ah, por supuesto, como ustedes están viendo ahí, esto no sirve para todas las bases verbales. De hecho, caer no es caerción o caerción, sino que para hablar del sustantivo relacionado con caer, formamos caída. Claro, lo que acabo de decir no es que el sion sea la única forma de formar sustantivos a partir de verbos. No. Lo que dije es que el sufijo sion está especializado en formar sustantivos a partir de verbos. En otras palabras, que lo típico que algo ocurre en castellano cuando usamos el sufijo sion es que lo añadamos a una base que anteriormente era un verbo o un infinitivo y formamos a partir de esa base verbal un sustantivo. Pero por supuesto no es la única forma que tenemos en español de crear un sustantivo a partir de un verbo. De hecho, por ejemplo, aquí mismo, hace un ratito, veíamos que de estacionar, el infinitivo o verbo, al añadir el sufijo miento, creamos el sustantivo estacionamiento. Entonces, ahí tenemos otro sufijo que también sirve para crear, también está especializado en crear sustantivos a partir de verbos. No, lo único que estaba indicando es que con sion típicamente hacemos eso. Por eso, pero existen otras formas también de hacerlo. Pero, claro, ¿por qué les explico esto? Porque ustedes conocen bien este tipo de memes, ¿no? Algo parecido a lo que estaba aludiendo Ludwika hace un ratito, ¿no? Por ejemplo, es hora de hacer la cenación. ¿Por qué suenan graciosos estos memes ¿por qué se han vuelto tan populares? Estos memes con esta terminación ción, como la suicidación, la cenación que tenemos aquí, etc. Bueno, porque tiene un gatito. Bueno, puede perturbar esa S, ¿cierto? En realidad, en estricto rigor, siguiendo la regla ortográfica, debería ser una C, de que estamos hablando del sufijo ción, pues, si se dan cuenta. Claro, son muy agramaticales. Ahí está la clave lógica, claro, son tan agramaticales que suenan tiernos. ¿Pero por qué son agramaticales? ¿Qué es lo que falla? Encenación, por ejemplo. Haciendo caso omiso de la ortografía. Lo de mimiciar está bonito, lo voy a tomar enseguida, Loreto. En el caso de suicidación, mimiciación me gustan esos casos. Pero ¿qué pasa en el caso de cenación, específicamente? ¿Qué problema tiene ese en particular? Exacto, Antonia, súper bien, claro. Aquí tenemos un problema. Claro, cenación típicamente estaría formado por la palabra cena, ¿cierto? De la que deriva, con la adición del sufijo ción. Pero nosotros hemos visto que típicamente en castellano el sufijo ción se añade a bases verbales para formar sustantivos. El problema es que aquí cena ya es un sustantivo y por lo tanto cenación es como una especie
reiteración, como algo superfluo, ya que no es necesario formar un sustantivo a partir de un sustantivo para hablar exactamente de lo mismo, porque, bueno, es como redundante, ¿no? Por eso suena tan raro, y por eso no se usa, y por eso suena tierno justamente porque es agramatical. Curiosamente, los ejemplos de mimir y suicidación no son exactamente iguales, porque ¿cómo formaríamos mimisión? Que era el ejemplo que nos estaba dando recién Loreto. ¿De dónde vendría mimisión? De mimir, ¿cierto? Que es una forma, podríamos decir, alomórfica, ¿no? De dormir, en este caso con una connotación media infantil, ¿no? En este caso, en realidad la adición de esión a mimir, para formar mimisión, la verdad es que funciona bien. Tendríamos un verbo a partir del cual creamos un sustantivo añadiendo sufijo sion. Así que aquí no hay violación de ninguna regla del castellano. Así que este sustantivo perfectamente podría existir. No existe, al menos en el español más formal, ¿no? Pero perfectamente podría existir y no habría nada que decir con respecto a él. Estaría súper bien. Lo mismo podríamos decir de suicidación, ¿no? Ya que tendríamos en principio el verbo suicidarse, ya que suicidar en particular es inexistente, y a partir de él tendríamos la suicidación. Suicidar. Y en principio, perfectamente podría existir. Este es un caso en el que probablemente no existe porque ya entraría a competir con una palabra que sí existe, que es la palabra suicidio, ¿no? Entonces, como estarían ocupando el mismo nicho, estarían ocupando el mismo espacio, tanto suicidio como suicidación, una de las dos probablemente pasa a no usarse, ¿no? Sería muy raro que suicidación venga a reemplazar al suicidio porque la otra ya es muy común. Podría pasar de todas maneras, pero lo más probable es que no pase justamente porque implicaría un cambio que no tiene demasiado sentido. Eso. Así que ahí tenemos la explicación de algunos de estos casos divertidos, ¿no? Bueno, y algo parecido pasó hace algunos años con el famoso caso de la chispeza. ¿Se acuerdan de ese caso? ¿Les suena? Sí. ¿Quién se acuerda de la chispeza? ¿No? ¿Nadie, nadie? ¿Quién lo dijo? ¿Lo Lo dijo alguien? dijo Gary Medel. Exacto, Camila. Alguien que nos hizo mucha falta anoche, ¿cierto? Gary. El famoso Gary. Sí. Claro, él estaba en un mundial y dio una declaración que, bueno, se dijo que Chile no había jugado tan bien, dijo que les había faltado chispeza, ¿cierto? Bueno, este es un caso que también mereció la atención de los gramáticos en su día, porque bueno, son cosas que obviamente suceden y luego están en la boca de todos. Y este es un caso muy parecido. ¿Por qué es extraño el caso de chispeza? A ver, cuéntenme, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Por qué chispeza es extraño? ¿Por qué llamó la atención? Y luego, si bien ha sido muy popular, siempre ha sido popular más bien como una palabra juguetona, graciosa, pero no se ha incorporado realmente al léxico del español como una palabra normal. Claro, no era popular en ese tiempo, Gary la creó, digamos, la popularizó, pero fíjense que no se ha popularizado en el sentido en que se hace popular una palabra que pasa a ocuparse normalmente. Nadie dice, yo tengo mucha chispeza, salvo haciendo alusión al sentido original de Gary como de una manera un poco juguetona, ¿no? No se ha incorporado como una palabra normal, sin hacer alusión a Gary. Claro. Ludica, a ver, cuéntanos, lo que estás diciendo por el chat es muy interesante. Es que uno normalmente dice así como te falta chispa, no chispeza. Claro, ¿y qué significa te falta chispa cuando tú se lo dices a alguien? Como que te falta alegría o alentarte, no sé, algo así. ¿Que te falta qué, perdón? Como alegría o alentarte, Sí, no sé. exacto, ¿cierto? Te falta esa picardía, esa alegría, es una persona más bien gris, apagada. Esa persona no tendría chispa. ¿Cierto, Ludica? Sí, Perfecto. es eso. Gracias. Entonces, chispa quiere decir eso. ¿Y qué quiere decir chispeza?
cuando lo usó Gary Medel o cuando lo usamos actualmente en alusión a esa frase original de Gary. Que les faltó ese yo no sé cuá. ¿Y qué sería ese je ne sais quoi? Como esa fiereza, esa como ingenio, no sé, algo así. ¿Y te fijas entonces que es el mismo significado de chispa? O sea, Claro. chispa es una cuestión de que sale del fuego cuando uno está haciendo No, un no, no, asado. por supuesto, no. Lo quiero decir en ese sentido metafórico, ¿no? Y Sí, venimos a usar algo, sí, por ejemplo, si una persona no tiene chispa, le falta alegría, ingenio, picardía, efectivamente. y si le falta chispeza, también le falta lo mismo, ¿no? Ingenio, alegría, picardía. Sí, Es decir, las dos palabras significan lo mismo. Y además, tanto chispa como chispeza son sustantivos. ¿No? Hablamos de tener mucha chispa o tener mucha chispeza. Tener la chispa, tener la chispeza de algo. Entonces, claro, como Ludica está indicando muy bien por el chat, y Constanza lo indica también, sería una derivación homogénea, completamente de acuerdo, pero en este caso innecesaria, porque no se está creando una nueva palabra, ya que la palabra es exactamente la misma que la anterior. Ese es uno de los problemas. Por eso probablemente no se ha popularizado. Pero el otro problema es que aquí hay un problema de gramaticalidad también. Y es que esa, perdón, el sufijo esa, típicamente sirve para crear sustantivos, pero a partir de adjetivos. Por ejemplo, yo puedo crear tristeza a partir de triste. ¿Cierto? Tristeza. Puedo crear, no sé, alteza, que es una forma de denominar a los reyes o a las personas de muy elevada posición, justamente a partir de alto. Aunque eso está un poco oscuro, ¿no? Eso ya no es tan transparente, pero su origen estaba ahí. Y por poner otra, cualquiera. De sutil, podemos crear sutileza. Si se fijan entonces, esa, de la misma manera en que Sion, decíamos hace un rato, está especializado en castellano para formar sustantivos a partir de verbos, esa también está especializada en formar sustantivos, pero a partir de adjetivos. ¿Cuál es el problema entonces con chispeza? En que chispa, como ustedes decían muy bien recién, es un sustantivo, y agregarle esa a un sustantivo para formar otro sustantivo no es algo normal en castellano. Como decía Constanza, la formación de chispeza es una derivación homogénea y típicamente el sufijo esa es un sufijo heterogéneo. Así que chispeza tiene esos dos problemas. Primero, crea una palabra redundante, ya que chispa ya quiere decir exactamente lo mismo, y además el procedimiento, el proceso, en este caso de aplicación del sufijo, es agramatical porque no sigue la regla típica de la adición de esa en el castellano. Por eso probablemente, por esas dos razones, no se ha popularizado como una palabra normal en el español. No sé si entendí muy bien la pregunta, Lúdica. ¿La puedes hacer oralmente? Sí, lo que pasa es que usted explicaba, por ejemplo, con cena y recién con chispeza, que como son sustantivos, no es gramatical. Y por eso me preguntaba si eso pasa solamente con los sustantivos o también con otras categorías, porque por ejemplo con los verbos ya nos dimos cuenta con mimir, por ejemplo, que eso no sucede, que sí se puede considerar gramatical. Eso. No sé si, hay una parte ahí que no te entendí muy bien, y es, ¿qué es lo que dices tú que digo yo que es gramatical o agramatical? Esa parte no la entendí bien. Es que, por ejemplo, recién vimos de que con cena, cuando se hacía cenación, Claro, no es gramatical, uno no lo usa normalmente. claro. A eso me refiero. Lo que no es gramatical es el paso de cena a cenación, porque eso implicaría la adición del sufijo ción, que decíamos recién, típicamente crea sustantivos a partir de verbos. Y en este caso estaría creando un sustantivo nuevo a partir de otro sustantivo. Eso es lo gramatical, no la palabra misma, sino el proceso que se aplicó. ¿Bien, Lúdica? Sí, sí, a eso me refería. Perfecto. Lo mismo acá en chispeza, entonces, ¿no? Dado que esa típicamente lo que hace es crear sustantivos a partir de adjetivos, como en estos casos de arriba.
y chispa es un sustantivo, estaríamos creando un sustantivo a partir de otro sustantivo, aplicando esa, lo que no es algo normal en castellano. Eso es, entonces, lo gramatical. Entonces, ahora sí tu pregunta, Lutica, porque para entenderla bien. Que si ese paso solamente sucede con los sustantivos o también con otras categorías gramaticales. Porque con los No, verbos no pasa. también perfectamente podría pasar con otra categoría gramática. Déjame ponerte un ejemplo. Lo que hace es que estos son ejemplos muy claros, ¿no? Y muy populares que han ocurrido en el último tiempo. Pero también podría pasar con otros. Por ejemplo, el sufijo mente. Ay, no sé por qué me sale en negrita, la voy a cambiar. Eso. El sufijo mente, típicamente, se usa en español para crear adverbios a partir de adjetivos. Por ejemplo, si tengo alegre, es un adjetivo, eso me sirve para crear alegremente. Es decir, algo que se hace de manera alegre, ¿no? Si tengo, no sé, tranquilo, puedo crear a partir de tranquilo, tranquilamente, ¿cierto? Y por poner un último, de fácil, fácilmente. Es decir, algo que se hace de manera fácil. Bien, entonces, todas estas palabras, con la adición de mente, significan algo que se hace de manera alegre, tranquila, fácil, y vienen siempre entonces de adjetivos, como alegre, tranquilo, fácil. Si yo tratara de añadir el sufijo mente a un verbo o un sustantivo, no me funcionaría. Por ejemplo, a partir de, no sé, dormir o mimir, dormir. ¿Cómo quedaría si le añado el sufijo mente? Dormirmente, dormimente, ¿cierto? De hecho, ni siquiera puedo pensarlo muy claramente. Dormimente, ¿no? Raro. O de un sustantivo, por ejemplo, a partir de casa, por poner uno que ya teníamos recién, ¿cierto? Tampoco puedo formar casamento. Son ejemplos más fomes, por supuesto, pero aquí también estamos viendo lo mismo, ¿no? Mente está especializado, es un sufijo especializado en formar adverbios a partir de adjetivos. Y si yo trato de aplicarlo para otro caso, ¿no? Por ejemplo, para formar un adverbio a partir de un verbo o a partir de un sustantivo, tampoco funciona. En el mismo caso entonces de chispeza o de sion, al menos en el caso de cenación. Eso. ¿Bien? Una última cosa para terminar ya con la sufijación. Un caso interesante, y que de hecho ya nos salió acá cuando estábamos hablando de paliducho, o cuando estábamos hablando también de casita, es un ámbito que tiene que ver, que forma parte de la derivación y específicamente de la sufijación, pero que tiene unas características bien especiales. Y típicamente se le llama derivación apreciativa. Voy a ponerles a qué me refiero con un ejemplo. Y aquí voy a hacer una alusión futbolística a ayer. Observen por favor el siguiente video. Terrorismo. El primero fue en Pamplona con Xavi y el segundo con Iniesta, el mejor junto a Neymar en este partido. Ojo Neymar con Alexis, está rápido el Banchino, no, intenta que romperá a Pepe, entra al área, se tira la se acabó. Muy bien. Un ejemplo efectivamente en clase del mismísimo Niño Maravilla, ¿no? Bueno, ¿por qué elegí este caso? Porque claramente hubo una palabra aquí que se destacó por sobre todas en este relato deportivo de ese encuentro, y específicamente de ese momento, ¿no? ¿Cuál fue? La palabra golazo, ¿no?
Mi pregunta, ¿qué diferencia hay entre un gol y un golazo? ¿Por qué ese tanto marcado por Alexis Sánchez en ese partido se considera un golazo y no un gol simplemente? Claro, Ludica lo dice bien, un golazo es más épico. Claro, Ignacio también lo dice súper bien, un gol es hurra, pero un golazo es hurra. Un golazo es épico, en efecto, como dice Constanza. Esa es la diferencia, pero si ustedes se fijan bien, en términos estrictos, entre un gol y un golazo no hay ninguna diferencia, salvo una diferencia de apreciación. Un golazo, por ejemplo, no necesariamente, por ejemplo, el caso de Alexis, que acabamos de ver, puede ser que alguien lo catalogue como un golazo porque fue una buena jugada, una jugada sutil, por ejemplo. Ignacia lo dice muy bien, pero ella duda que los del otro equipo hayan creído que fuera un golazo. Claro, tiene mucho que ver con la apreciación que yo hago de esa realidad. Un golazo también puede ser, por ejemplo, alguien que ve que hay una jugada en que estuvo involucrado todo el equipo. Otra persona puede decir un golazo fue porque hubo un solo jugador que se los bailó a todos, por ejemplo. Otra persona puede decir, este gol lo hizo en el último minuto y salvó el partido. Por eso fue un golazo, a pesar de que no haya sido tan bonito, por ejemplo. Entonces, la realidad objetiva, tanto en un gol como en un golazo, es la misma. En un gol y un golazo ocurre lo mismo. La pelota traspasa la línea del arco del equipo rival. La única diferencia está en cómo yo aprecio esa realidad. Y en un caso veo que es un gol, si lo digo de la manera más neutral y objetiva posible, y si lo digo como dice Ignacia, como con un hurra, con mucho entusiasmo, en ese caso es un golazo. De hecho, dos personas podrían estar discutiendo al día siguiente, oye, ¿viste el golazo? No, ese fue un golcito. La diferencia, claro, es una diferencia de apreciación. Para mí fue un golazo, para ti fue un golcito. Por eso es apreciativa, justamente. Claro, lo que dice Constanza, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un tema, como una canción, ¿cierto? Un tema musical y un temazo? También hay una diferencia solamente apreciativa. No es que el temazo sea una canción más larga, no es que sea más fuerte, ¿no? No hay nada especialmente más grande en el temazo, a diferencia de lo que pasa en un tema, ¿no? Sino que es una cuestión de apreciación, de cómo me impresiona a mí. Claro, depende de los gustos musicales. ¿Por qué dice Ignacia que en tu casa nadie está de acuerdo? Que el himno del Que en mi Colo-Colo casa son para ti es un todos de la temazo. Católica. ¿Perdón, Ignacia? Es que en mi casa son todos de la Católica y alguien de la U. Entonces, no hay nadie que me El himno del apoye. Colo-Colo es un temazo. Sí, ¿Y por qué crees que el del Colo-Colo es un temazo? porque es del equipo más grande de Chile. Muy bien. Entonces, claro, como ves, y lo estás evidenciando tú muy bien, para ti es un temazo porque representa tu gusto, ¿no? Tus intereses, tu ideología incluso. Pero para otra persona es simplemente un tema más, ¿no? Porque no comparten esa forma de ver el mundo. Lo interesante entonces en los casos de golazo, temazo, incluso si se recuerdan en el caso de la narración de Alexis, del gol de Alexis, también en un momento hablaron de jugadorazo, ¿cierto? Un jugadorazo en realidad no es un jugador más grande que otro, al menos no necesariamente en el sentido físico. De hecho, Alexis es más bien una persona de no muy alta estatura comparado con el resto de los futbolistas, y decimos que es un jugadorazo porque es un gran jugador en el sentido apreciativo, ¿no? Bueno, entonces, este sufijo aso, que aparece aquí, es un sufijo, por supuesto, sirve para crear una realidad nueva a partir de otra, por lo tanto estamos hablando aquí de un caso de derivación. Sin embargo, la realidad aquí, que cambia, por ejemplo, entre un gol y un golazo, no se trata exactamente de una realidad nueva en el sentido objetivo, sino que es una realidad nueva en el sentido subjetivo. No es que la entidad misma haya cambiado, sino lo que cambia entre un gol y un golazo, o entre un tema y un temazo, un jugador y un jugadorazo, es la manera en que yo aprecio esa realidad. Esta diferencia en lingüística, específicamente en semántica, es clave porque es la diferencia entre la denotación de algo y la connotación.
La denotación nos habla de un significado objetivo, o al menos lo más objetivo posible. Por ejemplo, el cambio que teníamos acá arriba, entre una puerta y un portazo, esa derivación que ocurre entre una puerta y un portazo, entre un libro y un librero, nos habla de una derivación que es denotativa. El cambio entre puerta y portazo, o entre libro y librero, implican un cambio de significado denotativo de ambos términos. En términos muy sencillos, una puerta y un portazo se refieren a objetos distintos, a realidades distintas. En el sentido denotativo, entonces. En cambio, entre un gol y un golazo, el objeto mismo puede que no cambie, sino que lo que cambia es la manera en que yo aprecio ese objeto o lo que sea, ¿no? Eso es lo que cambia, y por lo tanto ese es un cambio connotativo y no denotativo. Esa es la razón, o ese es el significado estricto en lingüística de los términos denotación y connotación. Y lo traigo a colación aquí, justamente entonces porque hay ciertos sufijos, especialmente, que usamos para indicar cambios connotativos. Y eso están dentro de lo que llamamos aquí la derivación apreciativa. Aso es justamente uno de ellos. Pero también existen otros que son de hecho los más comunes, que son típicamente, por ejemplo, los llamados diminutivos. Aso no es un diminutivo, es lo que es más raro, y típicamente hablamos ahí de un aumentativo, porque como que crece, agranda, ¿no?, la realidad de la que estamos hablando. Un diminutivo hace todo lo contrario, achica la realidad de la que hablamos. Por ejemplo, el caso de casita, ¿no?, como dice Constance, ¿no?, casa a casita. El cambio de casa a casita puede ser objetivo. Por ejemplo, una casita podría ser, en efecto, una casa más pequeña. Por ejemplo, una persona que crea para su hija en el patio de su hogar una casita de muñecas. Claro, a eso lo podemos llamar una casita en el sentido objetivo porque es una casa pequeña. ¿Bien? En ese caso en particular, podríamos hablar de un cambio denotativo. Y ahí el sufijo ita no sería parte de la derivación apreciativa, sino que sería parte de una derivación normal. ¿En qué caso hablaríamos de una derivación apreciativa? Cuando, por ejemplo, como decíamos hace un rato, yo digo en una situación, estoy con un amigo, por ejemplo, digo, oh, me voy a mi casita, estoy cansado. Eso no quiere decir necesariamente que mi casa sea más pequeña, sino que estoy hablando de mi casa de una manera más familiar, con cariño, con cierto afecto. Ese es un caso en el que hay una derivación apreciativa, que el sufijo ita está siendo usado como un diminutivo apreciativo. Y de hecho, la mayor parte de las veces en que lo usamos, la usamos justamente de esa manera. Por ejemplo, si alguien invita a otra persona a tomarse un cafecito, por ejemplo, no está invitándola a tomarse un café pequeño necesariamente, o un tecito, no quiere decir que te invito solamente una taza chica de té, sino que lo que indico al decir te invito a un cafecito, te invito a un tecito, es hacer la invitación con un cierto afecto, hacer todo el acto de la invitación de una manera más afectuosa, ¿no? Claro, sería demasiado tierno que fuera un café muy pequeño, así, Como ven entonces, los usos de los diminutivos, como en este caso, son en general usos connotativos, y no necesariamente denotativos, aunque en algunos casos pueden serlo. Otro ejemplo, ¿no? Alguien puede decir, imagínense la siguiente situación. Ustedes le entregan un trabajo a un profesor de literatura, imagínense, que han estado craneándosela durante todo el fin de semana y tenía un ensayo enorme, potente, profundo. Se lo entregan a su profesor y el profesor, después de varios días, ustedes le preguntan por su trabajo y le dicen, sí, estuvo interesante el trabajito. ¿Cómo se sentirían? Horrible, ¿no? Porque obviamente ahí hay una especie de uso despectivo, ¿no?, de la forma ita para referirse a su trabajo, ¿no? No es porque el trabajo sea más pequeño, sino que la otra persona lo está apreciando de una manera más pequeña de lo que ustedes nomás sienten, ¿no? Entonces ahí hay un cambio también en la connotación. Si ustedes
Si ustedes invitan a una persona a tomarse un vinito, por ejemplo, de nuevo lo más probable es que se emborrachen y hayan tomado mucho vino. Entonces, ahí la invitación es afectuosa y yo lo transmito a partir del uso del diminutivo y estoy entonces hablando del hito como una derivación apreciativa, a pesar de que la realidad en sí no cambie de manera objetiva. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, chicos, ya que son las 9:42. En la clase siguiente vamos a terminar con una colita que nos queda justamente de los casos de la sufijación, pero vamos a partir también con la prefijación y la circunfijación para ya darle un cierre a esta. Las recorrecciones para el viernes, antes del viernes de tarde, se las prometo. Ya chicos, los dejo con un abrazo, un beso, que tengan un excelente resto de semana. Ay, perdón, Constanza, antes tiene la mano levantada, cuénteme, antes de que nos vayamos. Sí, profe, que tenía una duda, es con respecto a la prueba si seguía fijada para el 2 de noviembre, es que es para ver si chocan con otras cosas que tengo ese día, entonces por eso le Sí, preguntaba. en principio en la fecha que tenemos se mantiene. Ah, ya, es que como habían como clases que no habíamos tenido, yo pensé que quizás se podía correr, pero súper. No, hasta el momento todo se mantiene, salvo que, no sé, hay algo muy excepcional una semana antes, pero lo avisaríamos al menos con una semana de anticipación. ¿Ok? Bueno, un abrazo a todos, que estén súper, nos vemos el viernes. Cuídense.